y no es verdad que le ocurre a hombres y mujeres de manera indistinta. El 85% de los ataques que tenemos documentados de la fundación han sido dirigidos a mujeres. El 85% de los ataques han sido perpetrados por hombres. La mitad de ellos han sido parejas o exparejas sentimentales, pero en más del 90% había un vínculo de confianza o de amistad. Digamos, la víctima y el victimario se conocía. Y todas ellas pues son mujeres muy jóvenes, dentro de 20 y 30 años de edad. Entonces, es violencia machista, es violencia feminicida. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Buenas noches, les doy la bienvenida al programa Las Reporteras este lunes 17 de octubre. Estamos iniciando la transmisión a las 8 de la noche para abordar un tema que es necesario discutir, que se discuta en todas partes, en todos los lugares posibles, que es el tema de la violencia ácida. Estos ataques que se han registrado a lo largo de muchos años, pero que últimamente han obtenido la atención de muchos sectores de la sociedad por la gravedad de las implicaciones, que son estos ataques con químicos dirigidos a mujeres y que se ha identificado como un tipo de violencia machista. Es por eso que se encuentra con nosotros Jimena Canseco. Ella es vicepresidenta de la Fundación Carmen Sánchez MX, que se creó recientemente en 2021 para dar acompañamiento a las mujeres que han sufrido este tipo de violencia y, por supuesto, para impulsar todas las medidas que sean necesarias para combatirla. Jimena, te doy la bienvenida. Gracias por tu participación. Gracias, Mónica. Al contrario, muchas gracias por la invitación y saludo a todo el auditorio. Jimena, es un tema muy difícil en cualquier foro en el que se aborde, de verdad es complicado escuchar el testimonio de las víctimas, las dificultades que han enfrentado a raíz de estos ataques. Y me gustaría que empezáramos esta charla que nos cuentes cómo fue que nace esta fundación, la Fundación Carmen Sánchez MX, para que nos sitúes en qué etapa vamos de esta lucha. Pues gracias. La fundación, que es la primera organización de la sociedad civil que tiene el objetivo justamente de defender, de promover y de proteger los derechos de las mujeres sobrevivientes de ataques con ácido, nace en enero del 2021 a raíz del largo y doloroso proceso que tuvo que enfrentar justamente Carmen Sánchez, quien es presidenta y le da nombre a esta asociación. Ella es una mujer sobreviviente a ataque con ácido en el 2014, que tuvo que pasar de víctima a activista para poder defender su caso y acompañar y acompañarse también junto con otras mujeres que han tenido que enfrentar lo mismo que ella. Entonces, bueno, nace en el año pasado, en enero de 2021, y lo que hacemos a grandes rasgos es pues poner el tema dentro de la agenda pública del país, acompañar a las víctimas, impulsar reformas y marcos normativos, ¿no?, que puedan prevenir y atender este tipo de crímenes y hacer, pues, gestionar alianzas estratégicas con el sector público y privado para poder atender de manera integral y especializada a las víctimas. Jimena, una vez que se constituye la fundación, ¿qué es lo que encuentran? Al parecer ni siquiera había cifras para dimensionar el problema que se está viviendo. Sí, en realidad, pues en el 2019, que es cuando nos conocemos Carmen y yo, y decidimos, antes de cofundar esta asociación, decidimos empezar a investigar y empezar a visibilizar
la complejidad y la gravedad que existía en torno a los ataques con ácido. Ella y yo en el 2019, cuando los medios de comunicación hablaban de 4 víctimas a nivel nacional, nosotras ya habíamos logrado identificar cerca de 16 mujeres que se habían acercado a Carmen o que Carmen había tenido contacto con ellas a través de terceras personas. Y ahora, al día de hoy, llevamos un conteo de 34 mujeres víctimas de ataques con ácido en México en aproximadamente 20 años, aunque tenemos documentado un caso de 1988. Pero insistimos mucho, ¿no? Estas 34 víctimas solamente son la punta del iceberg de un problema muy grave y muy complejo que lleva ocurriendo al menos 3 décadas en el país y apenas es que se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Porque ni las autoridades judiciales ni por parte del sector de salud público llevan un registro total del número de sobrevivientes. Imagínate la complejidad de abordar un problema en el que ni siquiera la autoridad tiene claro la dimensión que tiene. Jimena, ¿cómo se encuentra situado Puebla en estas estadísticas que ustedes han logrado recabar? Pues Puebla es de las entidades federativas en donde más hemos documentado la incidencia de este tipo de crímenes, lo cual es un problema pues, muy grave para el Estado, pero a la vez creo que podría ser una oportunidad, no solamente para las y los legisladores, sino también para el sector de salud pública y para las instituciones que atienden a víctimas de violencia machista, aprovechar como este momento coyuntural, darle impulso a lo que tenga que darse impulso y atender a las mujeres que ya han sobrevivido y que han atravesado lo decimos mucho desde la Fundación, por una de las violencias más extremas que existen en el país, tan solo por debajo del feminicidio. Entonces, Puebla, junto con el Estado de México y la Ciudad de México, son las 3 entidades federativas en donde más hemos documentado este tipo de delitos. Cuéntanos cuáles son las implicaciones de estos ataques, a qué se enfrentan las víctimas que logran sobrevivir a los mismos. Pues todas las víctimas se enfrentan primero a un sistema médico que minimiza y que discrimina las lesiones, a un sistema de justicia que les pone obstáculos para poder acceder a la justicia, que no les informa de sus derechos, que no lleva a sus agresores a la cárcel, a una sociedad que discrimina, que estigmatiza y a un Estado pues que es indolente y omiso frente a una de las violencias más extremas. Todas las víctimas, bueno, hay daño físico, psicoemocional, económico en su proyecto de vida y nosotras desde la Fundación decimos que los ataques con ácido son un tipo específico de violencia feminicida que no solamente pone en riesgo a las mujeres en el momento del ataque, sino en los meses y años posteriores. Primero, bueno, debido al tipo de secuelas derivados de la agresión y también, o sea, la letalidad de la sustancia, a la falta de protocolos de actuación médico. Lo dijimos también el día del foro. No los, o sea, los primeros segundos son vitales, los primeros segundos de respuesta, no solamente para salvarle la vida a una mujer, sino también para minimizar el daño. No minutos, segundos. Y en la mayor parte de los casos que hemos documentado, pues las víctimas han esperado hasta horas para poder ser atendidas y ya una vez estando dentro de los hospitales, no han sabido cómo actuar frente a una quemadura química, porque una quemadura química y una quemadura por fuego y una quemadura eléctrica tiene implicaciones y daños totalmente distintos. Entonces se necesitan, pues eso, ¿no? Sensibilizar al personal de salud, crear los protocolos, si hay protocolos, aplicarlos y que el Estado garantice que las mujeres que han sido víctimas de este tipo de delitos pues puedan ser atendidas de manera gratuita dentro del sector de salud público, porque no solamente son cirugías muy invasivas y muy dolorosas, sino que también son cirugías muy costosas que si el Estado nos hace responsable es muy difícil que puedan acceder a una rehabilitación integral. ¿Han cuantificado cuántos recursos requiere una persona para poder rehabilitarse por completo?
Son millones de pesos. Una cirugía llega a costar hasta 200,000 pesos. Digo, es muy variable, ¿no? Pero podríamos estar hablando de entre 100 y 200,000 pesos, dependiendo, por supuesto, el tipo de cirugía. Pero en el caso de que alguna de ellas tenga un daño en alguno de los órganos, como fue en el caso de Esmeralda Millán en Puebla, que ella perdió la córnea del ojo derecho y se le dañó el esófago, ya necesita un trasplante de córnea que pues son procedimientos muy, muy, muy costosos, ¿no? Y en Puebla también tenemos contacto con una víctima que lleva cerca de 250 cirugías. No solamente son las cirugías, son tratamientos dermatológicos también muy costosos. Simplemente una sesión de láser, una sola llega a costar hasta 40,000 pesos, y son sesiones de láser que tendrían que aplicarse por lo menos una vez al mes, ¿no? Más hilos tensores, CO2, y cremas y productos, ¿no? Mallas especiales, también terapias de rehabilitación física de por lo menos 2 o 3 veces semanal para recuperar parte de la movilidad del cuerpo y de la piel que ha sido afectada, terapias psicológicas, terapias psiquiátricas y por supuesto, pues, pues todas ellas se enfrentan además a la discriminación no solamente social, sino también laboral y a la precarización económica, y es muy complicado que ellas puedan retomar sus estudios o su trabajo después de un ataque con ácido, eh, primero por las secuelas y segundo por los permisos laborales que tendrían que ser facilitados por el patrón o la patrona en este caso, para ellas que puedan acudir a consultas médicas o citas en la fiscalía. Ahora que prácticamente no hay apoyos para las sobrevivientes de estos ataques, ¿cómo es que logran juntar estos recursos para realizarse las cirugías? Como comentas, está el caso de Esmeralda, que ha luchado para no perder el ojo derecho, si no tengo mal entendido, el ojo derecho a raíz de este ataque. Pues en realidad, o sea, lo que ha hecho, eso sí, en todos los casos o en la mayoría es, o sea, el sector de salud pública solamente se encarga como de salvar la vida, ¿no? Cualquier otro procedimiento reconstructivo y estético estaría a cargo de ellas mismas, ¿no? Por eso es que se crea la Fundación Carmen Sánchez para poder gestionar este tipo de servicios médicos especializados con el sector privado aquí en México. Entonces, nosotras hemos hecho convenios, por ejemplo, con clínicas para que nos puedan donar horas de quirófano, con un cirujano, el doctor Diego, que además es el asesor médico de la fundación y ha operado de manera gratuita, a través también de donativos, ¿no? Económicos que nos puedan hacer para pagar los gastos de material quirúrgico, anestesia, etcétera. También con clínicas de rehabilitación, con clínicas dermatológicas para que se puedan realizar los procedimientos que ellas requieren, ¿no? Entonces, es así como lo hemos podido hacer. Afortunadamente, en el único estado donde hemos podido acceder al Fondo Estatal de la Comisión de Atención a Víctimas ha sido en el estado de Puebla. Desde que iniciamos con la fundación hasta el día de hoy, han podido costear 4 cirugías de 3 víctimas. De hecho, la última va a ser en octubre de este año. Pero en Puebla, con Esmeralda Millán, el año pasado, bueno, porque operamos a ESME en enero de este año, fue una reconstrucción del ala de la nariz, le quitaron un pedazo de cartílago de la oreja y le tuvieron que limpiar, bueno, toda la cicatriz por dentro porque tampoco tenía dificultades para poder respirar. O sea, no pudieron conseguir un quirófano en el sector de salud pública, ya no costear la cirugía en su totalidad, ni siquiera conseguir un quirófano. Entonces, Puebla nos preocupa mucho porque el caso de Esmeralda en todos los aspectos está totalmente parado. En el aspecto médico, las cirugías que se ha hecho ha sido a través del sector privado, también los tratamientos, viene a la Ciudad de México, de hecho, a hacerse los tratamientos. En el aspecto legal, al menos 14 veces consecutivas se ha diferido su audiencia. Esto, aunado, digamos, a las declaraciones que hizo el gobernador hace cerca de un mes, donde el gobernador Miguel Barbosa dijo que los ataques eran simples lesiones y que le podía pasar tanto a hombres como mujeres de manera indiscriminada, y no es verdad, no son lesiones,
son violencia feminicida y deben ser tipificados como feminicidios en grado de tentativa, y no es verdad que le ocurre a hombres y mujeres de manera indistinta. El 85% de los ataques que tenemos documentados de la Fundación han sido dirigidos a mujeres. El 85% de los ataques han sido perpetrados por hombres. La mitad de ellos han sido parejas o exparejas sentimentales, pero en más del 90% había un vínculo de confianza o de amistad. Digamos, la víctima y el victimario se conocían. Y todas ellas pues son mujeres muy jóvenes, dentro de 20 y 30 años de edad. Entonces, es violencia machista, es violencia feminicida. Jimena, ustedes que han podido estudiar este fenómeno, ¿por qué el ataque con ácido? ¿Qué es lo que se busca a través de este tipo de agresión hacia la víctima? El ataque con ácido debe entenderse como la culminación de una serie de violencias que ellas habían experimentado en todos los ámbitos de su vida y en todos los contextos de interacción social. La casa, la calle, la escuela, sus centros de trabajo. O sea, si bien en la mitad de los casos el ataque con ácido fue la cúspide de la violencia familiar, en todos los casos había habido violencias previas, repito, desde la infancia hasta ese momento de su vida. Algunas de ellas incluso habían interpuesto denuncias penales en contra de sus agresores, denuncias que fueron desestimadas y cuyas carpetas de investigación se archivaron, y que además a las víctimas no les dieron medidas de protección efectivas, ¿no? Y parte de lo que hemos dicho desde la Fundación es que el momento más crítico y por lo tanto más peligroso para la vida de una mujer es cuando decide plantear la ruptura con el agresor y no hay redes de protección y de seguridad amplias que le garanticen la seguridad, su vida, su integridad, su dignidad. Entonces, pues debe identificarse así, y debe verse justo también, no solamente de la mano de otro tipo de violencias como el feminicidio, sino justo con los feminicidios en grado tentativa. Según una investigación de Gloria Piña, que es una periodista que tiene una investigación que se llama Las sobrevivientes olvidadas por la justicia, ella logró identificar que en México, al menos diariamente, había más de 500 denuncias por feminicidio en grado de tentativa, golpes, estrangulamientos, quemaduras, etcétera. Entonces, hay que dejar de hablar no solamente de los 11 feminicidios, porque esos 11 feminicidios diarios no se dan en el vacío. Hay otras mujeres todos los días que logran sobrevivir al feminicidio. Entonces, en ese sentido, pues el agresor intentaba asesinar a las mujeres a la hora de arrojar esta sustancia química, porque la sustancia es letal y puede ocasionar la vida, o sea, puede acabar con la vida de una mujer en ese momento. O si no, como dije, en los meses y años posteriores, ¿no? Por el tipo de secuelas a las que se enfrentan y porque todas ellas están expuestas a un accidente fatal o un suicidio, justo debido al estado físico y emocional en el que se encuentran. Claro, muchas de ellas quedan con el rostro desfigurado y es difícil, pues, enfrentarte a una vida cotidiana en la que eres señalado por la misma sociedad muchas veces. Sí, pero es que hay que visibilizar muy bien que no solamente es la desfiguración facial, o sea, son los dolores y las complicaciones debido a esa discapacidad, en la mayoría de los casos, bueno, en todos más bien, que es permanente. Por ejemplo, Mari, víctima de ataque con ácido en el 1988, ella dijo que durante 33 años no había podido dormir más de 3 horas consecutivas debido a los dolores que tenía a consecuencia del ataque. Entonces, todas ellas, por ejemplo, les duelen las cicatrices con el frío o con el calor, se les inflaman también, no pueden exponerse al sol, al aire, al polvo incluso. Puede haber infecciones y complicaciones posteriores, las que tienen daño ocular. Por ejemplo, Carmen estuvo con una tarsorrafia, o sea, estuvo con el ojo cosido 5 años porque tenía riesgo de perforación ocular y estuvo a punto de perder el ojo. Muchas de ellas no pueden respirar bien. Esmeralda dejó de comer 1 año sólido debido a las quemaduras que tenía en el esófago. Entonces, o sea, además, digamos, de la apariencia física, del cambio radical a su imagen y a su identidad, hay daño físico, dolor crónico, depresiones,
angustia, insomnio, agravamiento de padecimientos previos. Por ejemplo, Carmen tiene ya daño en el corazón debido a la anestesia a la que ha tenido que someterse porque se ha sometido a 64 intervenciones quirúrgicas en los últimos 8 años. Hay alteraciones también de la presión arterial, alteraciones en el azúcar, algunas de ellas incluso desarrollaron diabetes después del ataque con ácido, dolores intensos de cabeza, de espalda, de cuerpo. Entonces, por eso es importante, así como el daño es múltiple, la atención debe ser múltiple y debe ser especializada y además cubierta y garantizada por el Estado. Que el Estado cubra de manera gratuita los servicios médicos, psicológicos, legales de las víctimas no es un privilegio ni un capricho nuestro, es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado. Entonces, además de lo que nosotros hacemos de la fundación por cubrir justo esos vacíos que existen y al que ellas no tienen respuesta, nosotras no nos vamos a cansar de decir que mientras el Estado no investigue, no prevenga, no atienda y no sancione a todas las mujeres víctimas de ataques con ácidos, desafortunadamente este tipo de crímenes van a ir en aumento. Desde el 2018 a la fecha hemos visto un aumento considerable de este tipo de crímenes. El 2021 al menos nosotras documentamos 7 ataques. Entonces, pues la violencia en general masculina contra las mujeres en México ha ido en aumento, pero además ha adquirido cada vez métodos más crueles, más saña, también lo cual expresa estos grados de misoginia, de esa tolerancia tan alta que existe en el machismo y por supuesto de la impunidad social y del Estado que existe en México. El 94% de los ataques con ácido están en la impunidad y sin reparación integral del daño. Jimena, recientemente tuvieron un acercamiento con integrantes del Congreso de Puebla con el objetivo de modificar el marco normativo del Estado a fin de que se pueda combatir precisamente este tipo de ataques. ¿Cuál es la propuesta que ustedes llevaron? ¿Qué es lo que se necesita modificar en las leyes para que se pueda prevenir, para que se pueda sancionar a los responsables? Se necesita crear un tipo penal de ataque con ácido, porque los ataques con ácido no son lesiones ni violencia familiar, entonces tiene que analizar y sancionar de forma diferenciada. Y las propuestas que ha habido hasta el momento, no solamente en Puebla, sino en otros estados en donde se ha tipificado los ataques con ácido entre los códigos penales locales, ha sido como agravante el delito de lesiones. Con una pena sancionable de entre de 6 y 13 años. Nosotras decimos que se tiene que tipificar el ataque con ácido como un delito autónomo con penas por lo menos de entre 30 y 40 años. Y lo decimos nosotras, no es a capricho nuestro, o sea, no es de manera arbitraria como hemos establecido estas penas. De hecho, como lo han expresado cada una de las víctimas, ni pudriéndose en la cárcel, ni pasando 100 años, a mí se me va a reparar el daño, ¿no? Entonces, bueno, si fuera a consideración nuestra, nosotros diríamos que 100 años, ¿no? Pero bueno, no es arbitrario, sino que en la mayoría de los casos nosotras hemos logrado, y ellas también a partir de la lucha individual que han hecho, se ha logrado reclasificar del delito de lesiones al de feminicidio en grado de tentativa con una pena sancionable justo 2/3 del delito de feminicidio. El delito de feminicidio es de 40 a 60 años, dependiendo de los agravantes. El de tentativa quedaría de 30 a 40 años, dependiendo las agravantes, ¿no? Un agravante es que sea mujer, que sea menor de edad o mayor de edad, que esté embarazada, que el ataque con ácido sea en vía pública, que haya habido una relación sentimental, de confianza o de amistad de por medio, o cualquier tipo de relación que implique poder y subordinación, etcétera, ¿no? Como una serie de criterios, que no haya ningún tipo de beneficio judicial a los imputados, en este caso, o sea, que se dé de facto la prisión preventiva oficiosa, que además también es una iniciativa que se está haciendo, ¿no? Para el feminicidio, el delito de feminicidio en grado de tentativa, la prisión preventiva oficiosa, que no haya libertad condicionada, reducción de la pena y que además pues se le repare integralmente el daño y se incluya ahí mismo la atención médica y psicológica integral y gratuita a todas las mujeres sobrevivientes de ataques con ácido
Eso, digamos, dentro de los códigos penales, ¿no? Pero como parte de los marcos normativos y otro tipo de políticas públicas que tendrían que diseñarse e implementarse, pues también es un sistema de pensiones para las víctimas, pensar en empleos dignos, ¿no? Capacitaciones que puedan retomar sus estudios, es decir, no solamente pensar en la atención médica, psicológica y legal integral, sino también pensar que ellas puedan tener espacios de recreación, de esparcimiento, inclusión social, educativa, laboral, que les permitan retomar su proyecto de vida y parte de lo que el agresor y el Estado les ha arrebatado y que el Estado está en deuda con todas ellas. Claro, claro, Jimena. ¿Hay algún estado que haya avanzado más en este tema o todavía se está iniciando esta lucha por lograr las correcciones necesarias? Sí, pues el único estado donde se ha podido sancionar, no está como delito autónomo, pero sí se ha podido establecer una pena dentro de 20 y 30 años, pero cuyo agravante podría aumentar hasta 30 o 40 años, el estado de Puebla. Pero en realidad no hay, dentro de las exposiciones de motivos y dentro de la reforma en los códigos penales, bueno, primero no hay una investigación amplia y profunda sobre qué está pasando en México, a qué se enfrentan las víctimas y qué tendría que legislarse entonces en ese sentido, ¿no? ¿Qué reformas tendrían que hacerse? Pero bueno, el estado de Oaxaca, ¿no? Con una pena dentro de 20 o 30 años. Y a nivel nacional, me parece que también hay proyectos que buscan reformar para incrementar las penas. ¿Eso cómo va? En todos los estados se necesita crear leyes y marcos normativos amplios que entiendan de lo que se está hablando, de la complejidad que existe en torno a un ataque con ácido y a lo que se enfrentan las víctimas una vez que logran sobrevivir, porque además no todas han logrado sobrevivir. Nosotras hemos documentado esos 34 casos, al menos 6 mujeres que no lograron sobrevivir, que perdieron la vida. Y además, pues, o sea, hacer talleres, cursos, conferencias, ¿no? De sensibilización, de capacitación a fiscalías, ministerios públicos, abogadas, abogados, peritos, incluso jueces, funcionarios públicos, gobernadores, ¿no? Sobre la violencia hacia y en general, ¿no? Sobre quemaduras con sustancias químicas, podría ser ácido o alguna otra sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables, irritantes, en contextos de violencia masculina contra las mujeres en México. Jimena, te agradezco mucho que estuvieras con nosotros, con las personas que siguen las transmisiones de la Jornada de Oriente, en particular el programa Las Reporteras, porque coincido contigo, es necesario hacer mucha conciencia sobre esta problemática, este tipo de agresiones que se está viviendo y que lamentablemente, como ya lo señalaste, se encuentran en aumentos, ya lo evidencia así los casos que se han registrado. Así que, de verdad, muchísimas gracias por tu participación. Al contrario, Mónica, muchas gracias y esperamos poder seguir hablando de esto, no solamente en el estado de Puebla, sino en todos los estados, seguir visibilizando y concientizando sobre la violencia hacia mujeres en México. Muchas gracias. Así es, Jimena, muchas gracias y también a todos los que se conectaron en las redes de la Jornada de Oriente y que atendieron este programa. Les agradezco mucho que hayan compartido este espacio con nosotros para que también estemos conscientes que hay una fundación, la Fundación Carmen Sánchez, que desde 2019 está dando acompañamiento a víctimas de ataques con ácido y que está haciendo todo lo posible para que el marco normativo para que las políticas públicas den respuesta a las víctimas de este tipo de agresiones. Es un tema muy importante, así que muchas gracias por habernos acompañado. Me despido esta noche, los veré el siguiente lunes en el programa Las Reporteras. Que les vaya muy bien, hasta luego. Ahora
Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.